Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo con el afecto de siempre. Y hoy en el Pulso de la Salud seguiremos comunicando los avances que tiene esta gran institución ya, el IMSS Bienestar, que trabaja para la atención de los 23 estados sin seguridad social, como ha señalado el presidente. El maestro Zoé Robledo nos informará de dos temas importantes. En principio, los médicos especialistas, que han sido un importante reto dentro de nuestro gobierno, y los que serán contratados en particular este año. Y en segundo lugar, la inversión en infraestructura médica del IMSS Bienestar, desde luego, en particular las enfermedades del corazón, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Y el crecimiento, en consecuencia, de las salas de hemodinamia por el encargo que el señor presidente nos realizó. Es cuanto. Gracias, muy buenos días, señor presidente, a todas y a todos. Presentamos dos temas del avance del IMSS Bienestar, la institución de salud y de atención médica para las personas que no tienen seguridad social. Aquí anunciamos la convocatoria para la contratación de médicas y médicos especialistas para IMSS Bienestar. Esto necesariamente surge a partir de cuántas médicas y médicos generales obtenían una beca para poder estudiar una especialidad. En 2019 hubo 6,528 egresos. Aquí solo estamos considerando al IMSS y al IMSS Bienestar, es decir, el IMSS y las personas que hicieron su residencia en la Secretaría de Salud. Así, 2,568 egresos por parte de la Secretaría de Salud, 3,960, esto en 2019. Ese año es muy importante ver el cambio porque el presidente planteó el incremento, duplicar el número de becas que entre todas las instituciones se ofrecían. Algunas especialidades, como lo saben, son de 2 años, algunas de 3, pero este año 2024 ha sido el año del mayor egreso de médicas y médicos especialistas formados en instituciones públicas, porque son las instituciones las que pagan las becas y esa formación ya ocurre directamente en los hospitales y en las unidades médicas. Así, hubo un egreso de 11,906 entre salud y el Seguro Social. Pero además, algo muy importante, los egresos fueron de las especialidades que necesita el sector público, es decir, formar para después contratar en el mismo sector público. Medicina familiar, urgencias, por ejemplo, anestesiología, pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía general, traumatología, imagen y medicina crítica. Estas son los 10 egresos de especialistas que acabaron y que ahora acabamos de contratar. La siguiente, de estos 11,906, hubo 4,006 que se contrataron en el IMSS Bienestar. Es el incremento más grande que ha tenido los hospitales que están en los estados y atienden a población sin seguridad social en materia de especialistas. Esto es para los 23 estados que están en la federalización. También el Seguro Social en todo el resto del país logró una contratación de 7,900, el 99% de los que se formaron, pero también muchos que se formaron en el Seguro Social en siglo XXI, en La Raza, en algunos otros hospitales, se contrataron en el IMSS Bienestar, 1,694. Estos 4,006 médicos y médicas especialistas ya contratados con base van a los diferentes estados, a los 23 estados, tanto hospitales de alta especialidad, pero también y fundamentalmente donde más los necesitamos, en los hospitales rurales, básicos comunitarios, integrales y en algunos hospitales generales. La siguiente, esta es la distribución por especialidad. Como podemos ver, en el caso de IMSS Bienestar, 880 médicas y médicos anestesiólogos fueron ya contratados. ¿Por qué es esto importante? Muchas veces una cirugía no se puede hacer
porque aunque haya cirujano, si no hay anestesiólogo en el quirófano, no se puede hacer el procedimiento. Medicina familiar, algo muy importante para el primer nivel de atención. En el anterior modelo, en todo el periodo neoliberal, donde se abandonó por completo el primer nivel de atención, se contrataba a médicos generales para las unidades y centros de salud. La intención de IMSS Bienestar es empezar a tener en el primer nivel especialistas, el médico familiar, que haya sido la base del ISSSTE y del IMSS en toda su historia. También médicos de urgencias, 487, pediatras, 486 pediatras que son tan necesarios, ginecólogos, ginecólogas, 376, cirujanos, 233, traumatólogos y especialistas en ortopedia, 142, medicina interna, que es fundamental también, 107, medicina crítica, 89 y neonatología, 87. Estas son las 10 más contratadas. El 87% de las personas que reclutamos están en estas 10. Eso es importante decirlo, porque antes las propias instituciones públicas formaban mucho médicas y médicos especialistas que luego se contrataban en la medicina privada. Hoy lo que se está formando es lo que se necesita por parte de las instituciones para su posterior contratación. La siguiente, por favor. Aquí está la distribución que se tiene por los estados. Obviamente los tamaños de los estados determinan mucho la necesidad. Entonces la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz fue donde más se contrató. Donde todavía tenemos las siguientes etapas, tanto de médicos jubilados, médicos cubanos y también un programa que estamos por anunciar de bonos para los médicos especialistas que se contraten en localidades donde están hospitales lejanos o en zonas rurales, pues sobre todo en Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Hay aquí también contrataciones en 2 estados que no están en la federalización, pero que el IMSS Bienestar tiene 2 hospitales, los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío en León, Guanajuato, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península en Mérida, Yucatán. Ahí también hubo contrataciones, estos hospitales también estaban otros especialistas. La siguiente, hay una parte importante, si nos pasan la que sigue, que es en algunos estados, como pueden ver, ya se superó la cobertura, porque también hay que considerar que tenemos médicas y médicos cubanos que ahora se pueden redistribuir a otros estados que todavía tienen brechas para su cobertura. Por eso Tlaxcala, Colima, Nayarit tienen este incremento. Pero otros estados, 7 estados, ya cubrieron la totalidad de la demanda que se tenía de médicas y médicos especialistas. La siguiente etapa tiene que ver con médicos generales. Y un tema muy importante, aquí hay también 2 elementos que destacar. Se contrataron más mujeres que hombres por primera vez en esta contratación ahora de IMSS Bienestar. 52% fueron mujeres, 48% hombres. Y algo también importante, estas contrataciones ya en el tabulador, en las condiciones generales de trabajo de la institución federal de IMSS Bienestar, ya no son contrataciones de los estados, tienen un 16% de incremento respecto a lo que ganaban en promedio en estos estados. Cerca de 45,000 pesos en estos médicos especialistas, pues que empiezan su vida laboral ya contratados en esta nueva institución. La siguiente, por favor. De este otro tema que queremos informar, que tiene que ver con las enfermedades del corazón y cómo se atienden y cómo ha ido cambiando esto. Como todos lo sabemos, la enfermedades del corazón es la principal causa de muerte de nuestro país. 18% de las personas en 2022, que es de donde tenemos ya los datos más certeros, murieron de alguna enfermedad del corazón, cerca de 200,000 personas, pero de ellas 155,000 fueron por infartos. En ese sentido, el 90% de los infartos no necesariamente es letal. El infarto puede salvarse siempre y cuando haya 2 elementos. La posibilidad de tener, como lo estamos haciendo en todo el sector, el código infarto, es decir, trombolíticos, un tratamiento intravenoso que ayuda a disolver en donde están tapadas las arterias, pero también no solamente eso, sino el acceso a las salas de hemodinamia. Las salas de hemodinamia son espacios en los hospitales
que con ayuda de rayos X ayudan a hacer la apertura mecánica, es donde se colocan los stents, donde se abren las obstrucciones que tienen las arterias y que permiten salvar vidas. Una cosa muy importante, había 5 estados del país que no tenían una sola sala de hemodinamia pública. Estamos hablando de estados como Guerrero, Campeche, Nayarit, Colima y Tlaxcala. Ninguna institución pública, ya sea Secretaría de Salud, ahora IMSS Bienestar, el IMSS o el ISSSTE, tenían una sala de hemodinamia. Pero también lo más importante, este procedimiento, los cateterismos, no estaban incorporados en el Seguro Popular. Estaban considerados de manera parcial, es decir, hasta los 60 años. Pero ocurre que el 75% de los infartos ocurre de los 60 años en adelante, no de los 60 años para abajo. Entonces, era un poco una simulación que si así se incluye, pero siempre y cuando no haya precondiciones o tengas menos de 60 años, donde está el 75% de los casos. Hoy, el intervencionismo cardíaco en una sala de hemodinamia, la colocación de un stent, de un marcapasos, es universal y es gratuita para las personas que no tienen seguridad social y desde luego también en el IMSS y en el ISSSTE. Según la Profeco, en promedio una intervención de estas, por eso se considera que es catastrófico para la economía de una familia, puede llegar a costar 300,000 pesos o más, dependiendo la intervención que se haga. Hoy esto es público, es gratuito y además está integrado, porque la idea es que si hay una sala de hemodinamia del Seguro Social, se puede atender a gente sin seguridad social o del ISSSTE. Lo mismo si la sala es del ISSSTE o si es ahora del IMSS Bienestar. En ese sentido, si pasamos a la siguiente, cuando iniciamos en el gobierno había 107 salas de hemodinamia en todo el país, públicas. Aparte están las privadas, pero estamos hablando aquí de las públicas de estas 3 instituciones. El problema, como les decía, es que había 5 estados que no tenían ninguna sola pública y además muchas de ellas estaban concentradas en el tercer nivel de atención, es decir, en la alta especialidad, o estaban concentradas ahí en donde, digamos, había mayor población, descubriendo a mucha gente que si no accede a estas salas, pues es la llamada hora dorada para acceder a una sala de estas y salvar la vida. Hoy son 134 en todo el país. El Seguro Social incrementó en 16, el ISSSTE incrementó en 13 y está en los proyectos para este año incrementar 7 más y en el caso del IMSS Bienestar son 8 con 3 más en incremento este año. La siguiente. Por eso vamos a llegar a 144 y esta es la distribución que se tenía en los estados. Los 5 estados, Colima, Nayarit, Tlaxcala, aquí está, es equivocado el dato, eran Nayarit, Tlaxcala, Colima, Guerrero y Campeche que no tenían ninguna sala de hemodinamia. Hoy Guerrero tiene una sala de hemodinamia en Acapulco. En el caso de Campeche, en la ciudad de Campeche ya hay 2 salas de hemodinamia públicas. En Tlaxcala también, en el Hospital Cervantes, hay una sala de hemodinamia pública, lo mismo en Colima. Entonces, esto es lo que se debió haber hecho hace muchos años. Sin embargo, pues era inconcebible pensar que un procedimiento tan costoso pudiera ser gratuito y además de acceso universal, es decir, para todas las personas. Insisto, la mayoría de los infartos ocurren después de los 60 años y desde luego que hay que hacer acciones preventivas para evitarlos, pero cuando ocurre tenemos que tener estos niveles de acceso y de capacidad instalada desde lo público para evitar subrogaciones, pero sobre todo para lograr oportunidad salvando vidas. Es cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.